tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. El Señor le bendiga a todos y todas en gran manera. Que la gracia y la misericordia de Dios reposen sobre cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida también a los amigos que nos sintonizan, esperando que este tiempo sea de gran provecho para cada uno de nosotros. Queremos animar que puedan, junto con su familia, tener frente a ustedes la palabra de Dios, la Biblia, para que puedan dar seguimiento a lo que el Señor quiere decirnos en esta hora. Al mismo tiempo les animamos que puedan compartir esta transmisión dándole asimismo like y comentar cualquier pregunta. Nos la pueden hacer y la vamos a tomar en cuenta. Por la gracia y la misericordia de Dios, vamos a continuar con la serie de mensajes sobre las Escrituras a propósito del mes de la Biblia que se celebra en septiembre. Quisiera que me acompañen con sus Biblias en el capítulo 3 de 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, los versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pidamos a Dios dirección, que Él nos ilumine para comprender el mensaje que Él tiene para nosotros. Oremos. Padre, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias por esta preciosa oportunidad en que juntos recibimos tu palabra, meditamos en ella y permitimos que ella haga una obra especial en nosotros. Obra en cada hermano y hermana. Edifica tu pueblo y obra salvación en aquellos amigos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador. Obra poderosamente en este tiempo. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad, hermanos y hermanas, quisiera que nos detengamos en algo muy importante que tenemos que hacer a la hora de nosotros usar la Biblia, la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia, nosotros tenemos que hacerlo de una manera muy especial, por el hecho de que tenemos ante nosotros el mensaje de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos a cada uno de manera personal. Acercarse a la Biblia es algo que tenemos que hacerlo desde temprana edad. Una gran responsabilidad que nosotros tenemos como padres es enseñar a nuestros hijos a amar la palabra de Dios. Enseñar a nuestros hijos a darle valor a la palabra de Dios. Encaminarles. Nosotros inculcarle ese hábito de buscar la Biblia, acercarse a la Biblia. En el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez él ha sabido las sagradas Escrituras. Nuestros niños necesitan la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Si usted, amigo, todavía no conoce la Biblia, todavía no ha tomado tiempo para buscar la Biblia,
la palabra de Dios. Le animo a que lo haga. No lo deje para después. Es el deseo de Dios que nos acerquemos a su palabra, que busquemos su palabra. Nosotros como padres, repito, estamos llamados a inculcarle esa cultura a nuestros niños, a nuestros hijos, de leer la Biblia, de buscar la Biblia. El enseñar las Escrituras a los niños es algo bíblico. Eso estaba ordenado en el Antiguo Testamento. Si usted mira conmigo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, un texto hermosísimo, dice la palabra de Dios lo siguiente. Deuteronomio 6, 7, dice el texto así: estas palabras que yo te mando, versículo 6, te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Se da cuenta? En la Biblia se nos deja ese precioso hábito de nosotros enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, el valor de la palabra de Dios, el acercarse a la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 71, 17 dice lo siguiente. Salmo 71, versículo 17, note lo que dice el texto: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Desde temprana edad tenemos que aprender a buscar la Biblia, la palabra de Dios, más que otras cosas en esta vida. En el Salmo 78, versículo 5, dice también, Salmo 78, 5, no hagáis alarde de vuestro poder. Disculpen, 78, 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Gloria al Señor. Si no le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿cómo van a confiar en Dios? ¿Cómo van a conocer las obras de Dios? ¿Cómo van a tener ellos interés en guardar la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta? La temprana edad, como algunos le llaman el primer despertar de la razón, es cuando pueden hacerse las impresiones de la fe más duradera. Enseñar la palabra de Dios a los niños es algo importantísimo, porque eso va a marcar la vida de ese niño. De una u otra forma, va a dejar una marca tremenda en el corazón de ese niño. Por lo tanto, esa palabra que nosotros hemos recibido de parte de Dios, estamos llamados a inculcársela a nuestros niños, que nosotros le enseñemos a ellos el acercar nuestro corazón, nuestra mente a la palabra de Dios. Esta palabra, como ya vimos, es la que se impartió en la vida de Timoteo y es la que debe impartirse en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hijos, porque esa palabra es la que imparte la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta fe en Cristo
es la que le dio salvación a Timoteo y es la que te ha dado salvación a ti, hermano y hermana. Y la que puede darte salvación a ti, amigo, que todavía no ha entregado tu vida a Cristo. Así que quisiera compartir en esta hora ese tema, acercamiento a la Biblia. Que nosotros entendamos eso y podamos a su vez ayudar a nuestros niños, a la futura generación, a acercarse también a la palabra de Dios. ¿Cómo entonces debemos acercarnos a la Biblia? Tomemos muy en cuenta esto. Esa es la pregunta que estaremos respondiendo. ¿Cómo debemos acercarnos a la Biblia? Bueno, en primer lugar, recordemos las palabras del Señor allá en Juan capítulo 6, versículo 63. Notemos lo que expresó el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículo 63, dice el texto: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Las palabras de Jesús, las palabras del Señor son espíritu y son vida. Tremendas expresiones de parte de Cristo. Esa palabra, hermanos, debe llenarnos a nosotros de profunda reverencia. Por eso, a la hora de acercarnos a la Biblia, en primer lugar, tenemos que hacerlo con profunda reverencia, porque es la palabra que el Señor nos ha dado. Nota el texto: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Señor. Debemos creer con todo el corazón en la fuerza y vitalidad propia de la palabra del Señor, la palabra de Dios. Como dijo Cristo, son, dice el texto, espíritu y vida. Hermano, hermana, a la hora de acercarnos a la Biblia, hagámoslo con profunda reverencia por el hecho de que es el Señor quien nos la da. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo. Nosotros tenemos que aprovechar la palabra de Dios. Y a la hora de nosotros detenernos en ella, estamos llamados a hacerlo con reverencia. Cuando usted recibe la palabra en su corazón, usted está recibiendo al mismo Señor, está recibiendo al mismo Cristo. La Biblia es la palabra escrita de Dios y Cristo es la palabra encarnada de Dios. Por eso es que tenemos que acercarnos a la Biblia y hacerlo con profunda reverencia, porque estamos recibiendo del Señor palabra viva, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de poder, palabra eterna. Esa es la palabra de Dios. No podemos recibir o acercarnos a la Biblia de manera superficial. Tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo, con todo nuestro amor. Acercarnos a la palabra de Dios. Ese era el deseo de Cristo con sus discípulos. Por eso les dijo Él: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el deseo del Señor, que nosotros busquemos su palabra, lo que Él nos ha dejado en su palabra, y hacerlo con profunda reverencia. En segundo lugar, ¿sabe cómo debemos acercarnos a la Biblia? Ya vimos primero, con profunda reverencia. En segundo lugar, note el capítulo 16 de Juan, Juan 16, versículo 13. Note conmigo, en Juan 16, 13 dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta ahí la lectura. Juan 16:13. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo nos dice con toda claridad que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Es una promesa que el Señor le dejó a sus discípulos en ese momento específico, pero es una promesa que también se cumple en todos los creyentes hoy. Se cumplió con los discípulos al ser inspirados por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento y dejarnos la Biblia, la revelación especial de Dios. Pero es una promesa que se sigue cumpliendo hoy con los creyentes, obrando en cada uno de nosotros, iluminándonos para entender la palabra de Dios inspirada y revelada. Hermanos, en segundo lugar, al acercarnos a la Biblia, debemos acercarnos dependiendo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que el Señor ha dejado para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo cumple la misión de permitir a los creyentes de hoy comprender la verdad. El Espíritu Santo de Dios. Note conmigo 1 Corintios 2, versículo 14. En 1 Corintios 2:14 dice el Señor lo siguiente. Mire conmigo. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Gloria al Señor. Se ha de discernir la palabra de Dios espiritualmente. El Espíritu Santo de Dios es quien nos permitirá comprender la verdad. Por eso, amigo que me ves, si todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, es difícil, es imposible que pueda comprender la verdad de Dios. Necesitas entregar tu vida a Cristo, reconocer que eres pecador y que necesitas al Salvador Jesucristo. Pero note conmigo también en Efesios 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Note conmigo. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es una oración del apóstol Pablo por los hermanos efesios. Que el Señor les alumbre los ojos, le dé entendimiento, que puedan comprender la verdad de Dios. Eso lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso, a la hora de acercarnos a la Biblia, tenemos que depender del Espíritu Santo. El Espíritu puede enseñar a cualquier cristiano que se rinde a Cristo. Puede que tú te identifiques como cristiano, pero ¿estás rendido a Cristo verdaderamente? ¿Realmente estás caminando con Cristo? ¿Realmente vives una nueva vida en Cristo? Si realmente rindes tu vida a Cristo, el Espíritu Santo puede enseñarte la verdad. Tenemos que depender del Espíritu Santo para comprender la verdad a la hora de acercarnos a la Biblia. Así que hemos visto dos cosas que debemos hacer para acercarnos a la Biblia. A la hora de acercarnos a la Biblia,
Dos cosas que debemos tomar en cuenta: acercarnos con profunda reverencia, acercarnos dependiendo del Espíritu Santo. Una última cosa, hermanos, note conmigo el Salmo 119. Salmo 119. Mire el versículo 4. Salmo 119, el Salmo de la Palabra. Un tremendo salmo que exalta el valor de la palabra de Dios. Note conmigo el versículo 4. Salmo 119, 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Gloria al Señor. Si usted nota conmigo, el salmista deseaba apasionadamente obedecer la palabra de Dios. Note que el texto dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Él expresa un deseo de guardar, obedecer la palabra de Dios. Por eso, en tercer lugar, a la hora de acercarnos a la Biblia, debemos desear obedecerla. ¿Cómo debemos acercarnos a la Biblia? Deseando obedecerla. De manera que ese mismo deseo que expresó el salmista, un deseo apasionado por la palabra de Dios, obedecerla, es el mismo deseo que tú y yo tenemos que tener. De nada sirve nosotros simplemente leer la Biblia y no querer obedecerla. Si conocemos la verdad de Dios y no la obedecemos, solo estamos, hermanos y amigos, engañándonos a nosotros mismos. Por eso, la mejor manera de aprovechar la palabra de Dios es hacer lo que ella nos dice, obedecer lo que ella nos dice. Hermano y hermana, amigo, todos los días busquemos la Biblia y dejemos que ella nos transforme, que ella nos diga lo que tenemos que hacer. En cada paso que podamos dar, procuremos buscar el consejo bíblico, el consejo de la palabra de Dios, para que nos vaya bien. La palabra de Dios dice que bienaventurado el que medita en la ley de Jehová, el que en ella tiene su delicia. Bienaventurado. Y dice la Biblia en el Salmo 1 que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta? De manera que debemos acercarnos a la Biblia, aprovechar la palabra de Dios, pero a la hora de acercarnos ya hemos visto, tenemos que hacerlo con profunda reverencia, dependiendo del Espíritu Santo y deseando obedecerla. Ya a manera de reflexión, ya para concluir, hermano, hermana y amigo, ¿lee usted la Biblia cada día? ¿Lee la palabra de Dios cada día? ¿O solamente la lee cuando se acuerda? ¿Solamente la lee cuando va a la iglesia? ¿Dedica tiempo todos los días? Cada día tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿está su familia aprendiendo de la Biblia? ¿Está usted sacando tiempo junto con su familia, con los que usted vive, para tener un tiempo con la palabra de Dios? Eso se lo digo sobre todo a los cabezas de familia. Usted, hombre, caballero, usted es la cabeza del hogar. Dios le ha dado a usted el privilegio y la responsabilidad de ser el primero en dar el ejemplo.
estamos llamados como hombres de la casa, estamos llamados a guiar a nuestra familia hacia la palabra de Dios. Que todos los días procuremos convocar a la familia para tener un tiempo devocional, un tiempo con la Biblia, aprendiendo de la Biblia. Proponernos llevar un plan de lectura de la Biblia, un devocional familiar. Así que no dudemos en acercarnos a la Biblia, haciéndolo como ya hemos visto, con profunda reverencia, dependiendo del Espíritu Santo y deseando obedecerla. Busquemos el consejo bíblico para todo en nuestra vida. Pero hay algo más. La Biblia apunta a Cristo. Es por eso que tenemos que acercarnos más a la Biblia. Amigo, tú que no has entregado tu vida a Jesucristo, eso significa que no has entendido la Biblia. No has conocido la Biblia, la palabra de Dios. Porque el que conoce la Biblia se da cuenta su necesidad de Cristo. Porque la Biblia te muestra lo necesitado que estás delante de Dios. No solamente de que Dios te perdone tus pecados, sino que el Señor te dé vida nueva, vida eterna en Jesucristo. Necesitas buscar la palabra de Dios, acercarte a la palabra de Dios, porque cuando te acerques a la palabra de Dios te acercará a Cristo, el Salvador. Busca a Cristo, decide entregar tu vida a Cristo. Ese es el llamado que te hace la palabra de Dios. Ven a Cristo, comienza a vivir para Cristo, no lo dejes para después. El Señor quiere obrar de una manera poderosa en ti y a través de ti por medio de Jesucristo. Acércate a la Biblia, acércate a la palabra de Dios. El Señor le bendiga, amados hermanos y hermanas y amigos, en gran manera. El Señor les guarde y sigan en contacto con nosotros a través de este canal y también nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Fundamental Fuente de Vida. El Señor les guarde. Firmes y adelante.